Retomando este punto sobre los importadores, sobre los distribuidores, minoristas y mayoristas que puede existir en tu cadena de distribución, tienes que ver algunas cuestiones importantes. Como lo hemos dado a notar, el costo que puede existir para incrementar esta cadena de distribución es importante. En algunos casos, por existir una serie de intermediarios, lo que significa es de que se va a incrementar ese costo. El costo de llevar a tu cliente final el producto que tú estás comercializando. Por ello, dentro de las regulaciones que existen en materia internacional, es importante conocer cómo y qué tan largo va a ser este canal de distribución a tu cliente final. Lógicamente, nuestras actividades de comercio exterior lo que involucran es una serie de intermediarios. Estos intermediarios, por ende, por participar dentro de la cadena, tendrán una recompensa. Entre más larga sea la cadena, más costoso será el producto para tu cliente. Por eso ya existen algunas empresas mayoristas o las mismas minoristas que han creado toda una infraestructura que busca abaratar esta cadena de distribución, que busca eliminar a todos los intermediarios que están de más dentro de este proceso. Por ello, en la lámina que te estoy ejemplificando en este momento, más o menos verás cuáles son las estructuras genéricas de la cadena de distribución. Como tú podrás ver, existen infinidad de combinaciones que podrían existir. Las que están aquí ejemplificadas son, por llamarlo así, las más sencillas que existen. Recuerda que en cada uno de los productos existirá diferente intermediario que debe de participar en. Estos intermediarios, debido a su conocimiento, te ayudarán a poner tu producto en manos de la persona indicada. Uno de los esquemas más sencillos que pudiera existir es que tú mismo tengas tu propia subsidiaria en ese país. Como lo comentamos, cuando tú estás haciendo inversión extranjera, si tú estableces una subsidiaria, una empresa que te tiene que reportar a ti en tu lugar, en tu país de origen, va a ser importante, porque vas a empezar a establecer contacto directo con tus clientes, que podría ser a la cadena minorista o posiblemente ya sería directamente con el consumidor final. Algunas empresas utilizan este esquema de negocios y les ha dado beneficios. Dentro de la industria de la confección y los vestidos es un esquema que se ha utilizado poco a poquito, que a lo mejor lo que buscan es nada más tener el punto de venta en el país. No necesitan grandes cadenas de distribución. A lo mejor nada más necesitan algunos transportistas especializados que lo lleven a la subsidiaria el producto y ellos a su vez establezcan tiendas de puntos de venta para el consumidor. A lo mejor por otro lado lo que tú necesitas es un importador. En muchos de los países estos importadores lo que van a buscar es la exclusividad. Sería muy complicado de que hubiera un importador del mismo producto y que existiera otro por otro lado. Cuando los importadores son grandes dentro de su país, lo que van a buscar es de que haya un convenio de exclusividad por un tiempo específico, para que a ellos les sea redituable la inversión que están haciendo en tu producto. Por otro lado, también podrías estar estableciendo algún mecanismo de importadores o distribuidores distintos en un mismo país. Esto normalmente se da cuando los países son grandes y extensos y existen diferentes estados dentro del mismo. Por ello, tú buscas importadores o distribuidores especializados en las regiones. No firmas un convenio de exclusividad por el país, pero sí podrías llegar a firmar un convenio de exclusividad en la región donde tiene injerencia este importador. Por otro lado, a lo mejor tú podrías optar, si eres productor, a tener un minorista dentro de tu mismo país que éste a la vez exporte tu producto y busque comercializarlo fuera. Esta es otra alternativa que podrías tener. Otro esquema que podrías utilizar es el que comenté hace unos instantes.
un agente, un corredor, aquel que su función primordial es tener productores, tener el contacto con los vendedores y nada más hacer la relación comercial. Ellos por hacer esta relación comercial se llevan una comisión y eso es todo. En ningún momento del proceso ellos son dueños del producto como tal. Ellos son meros agentes de apoyo al comercio exterior. Y por otro lado, tú directamente podrías hacer el contacto con tu cliente, con tu minorista o con tu mayorista. En algunos casos es muy arriesgado que tú seas directamente quien va a exportar el producto y lo deje en manos de los minoristas. En algunos casos es muy difícil de que tú puedas por primera vez tener el contacto directo con los mayoristas o minoristas especializados en el país. Como tú conocerás, es diferente el trato que puedes tener con un mayorista, esta empresa que construye o que tiene una serie de actividades diversificadas en el país. Tú puedes, como tal, buscar tener este acercamiento, pero te comento, dependiendo tu producto, tendrás dificultades para ingresar en el mismo país. Siempre vas a necesitar tener el respaldo de una empresa ya establecida en ese país. Por eso a lo mejor podrías crear una subsidiaria o una simple representación comercial en ese país, para que tu minorista o tu mayorista estén seguros de que el producto que están adquiriendo tiene una garantía y también existe una empresa dentro de su país que está respaldando esta situación. Por ello, como podrás ver, existen diferentes mecanismos y diferente forma en que se integra tu cadena. Revisa cuál es la más indicada para tu tipo de producto en cada uno de los países en que te vayas a involucrar. Como lo comentaba, existen países en donde es muy común el uso de agentes para garantizar el producto que se está comprando. En algunos países lo que se está buscando es disminuir el número de intermediarios. Por ello no creas de que existen intermediarios únicos, estandarizados para cada uno de los países. Existe una diversidad de formas en que podrías establecer tu cadena de distribución. Dentro de este mismo esquema de cadenas de distribución existe un elemento fundamental que tú como empresario debes de conocer, que tu área de ventas debe de conocer y de saber cómo manejar. Me refiero a los conocidos Incoterms. Los términos de comercio internacional son fundamentales. Estos son parámetros a nivel internacional regulada por la Cámara de Comercio Internacional. Son grandes parámetros comerciales en donde dice en qué momento se traslada la propiedad de ese bien a manos de quien lo compra. Indica en qué momento tú tienes que contratar el seguro por ese producto o en qué momento tú vas a tener que hacer los gastos por transportación. Si a ti lo único que te interesa es ponerlo en el puerto en donde se lo van a llevar a ese país extranjero, o si tú tienes que dejarlo en la puerta de tu cliente. Estos son los Incoterms. Ese es el manejo de estos términos comerciales estandarizados a nivel internacional. Los Incoterms son una herramienta fundamental para saber cuál puede ser tu riesgo y cuáles van a ser tus costos por hacer una transacción comercial. Los Incoterms, como te comento, son reglas internacionales aceptadas por todos los países. Y lo que buscan es estandarizar estos criterios de comercialización de productos. A nivel internacional existen 4 grandes parámetros, 4 grandes clasificaciones dentro de este esquema de Incoterms. El primero son los denominados con la letra E. Como tú lo puedes ver en tu presentación y como está aquí en el pizarrón, la denominación E es la más fundamental que existe para el empresario productor. Lo que busca la denominación E es que tú entregas como productor ese bien a tu cliente en tus mismas instalaciones.
pueden ser en tus instalaciones de servicio, pueden ser en tus mismas bodegas. Pero lo que busca cuando se establece un Incoterms con la razón E es de que tú vas a entregar el producto donde tú digas, donde tú dejes claramente indicado dónde tienen que irlo a tomar, que es mismo dentro de tus instalaciones o a lo mejor en algún almacén específico. Dentro de esta clasificación podrás ver de que no solamente se clasifica por letras, sino existe una variedad de términos siguientes a estos mismos. La clasificación E es la más genérica. En tu libro de trabajo podrás ver qué especificaciones existen. Normalmente los términos son constituidos por 3 letras, siendo la letra madre las que estamos aquí viendo en el pizarrón y que mismas tienes ahí dentro de tu presentación. La siguiente clasificación es la clasificación F. La clasificación F lo que busca decir es, se va a entregar tu producto a un transportista en específico. En el momento que se entrega tu producto a este transportista, tú como productor ya te deshaces del riesgo de ese producto. Ya dejas de absorber los costos inherentes al traslado del producto desde el transportista hasta tu comprador. Como podrás ver, dentro de estas clasificaciones no solo ves las cuestiones de riesgo, sino en qué momento se está moviendo y quién va a mover tu producto, de qué forma. También dentro de estas clasificaciones podrás ver que existen lineamientos que te indican si vas a transportar vía flete marítimo, vía aérea, vía transporte terrestre, y en qué momento tú dejas de cubrir el seguro y la responsabilidad de este. Por eso en una clasificación de tipo F, tú en el momento que le entregas a ese transportista, tú ya dejas de tener el riesgo sobre el manejo del producto. La siguiente clasificación es la clasificación tipo C. Aquellos Incoterms que inician con la letra C, lo que busca es que tú como productor o tú como exportador también incurras en el gasto por transportar esa materia. Los tipos C son los más usuales. Estos lo que buscan es dividir exactamente en la mitad el transporte que puede existir de un lado a otro. Bajo el término C se agrupan una serie de criterios específicos y muy usuales dentro de la transportación. Como tú podrás ver, en este sentido, tú como vendedor tienes la responsabilidad de contratar al transportista. En el momento en que acaba este trámite con tu transportista principal, en ese momento tú ya te limpias de los riesgos. Existe la clasificación C, en donde tú eres el responsable de contratar el seguro sobre la mercancía. Existirá dentro de la clasificación C, en donde tú ya no eres el responsable sobre asegurar la mercancía, sino nada más de cubrir los gastos por el transporte. Como tú podrás ver en tu libro de trabajo, existe una clasificación muy especializada en este sentido. El que tú te adentres a eso será importante. Tú como empresario deberás de conocer sobre qué parámetro estás cotizándole a tu cliente potencial. Por eso existen estos términos de comercio internacional. Por eso existen a nivel global estas regulaciones. Estas letras que te indican cuál es tu responsabilidad, cuál será la responsabilidad de tu cliente, hasta dónde llega tu contratación. Porque, como podrás ver, es diferente hacer una facturación o dar información de cuánto le podría costar a un cliente contratarte un producto o adquirir un producto bajo la denominación E, bajo una F, una C, o ahorita como explicaremos sobre una D. A nivel internacional, lo que tú buscarías como empresario
podrías decir, para mí con que vengan por mi producto aquí a mi bodega es suficiente, con eso yo acabo. Pero hay otros empresarios que lo que buscan es correrse hasta el final de la cadena de distribución. Recuerda que entre más parte de la cadena de distribución tú vayas absorbiendo, será mejor para ti, porque en cada uno de estos puntos tú podrás adquirir y tener mayor utilidad sobre el producto. Por último, y como te comentaba, también existen los Incoterms de término D. En estos, tú como vendedor estás responsabilizado a entregar en un lugar determinado, en lugar destino. Si tú, por decir, estás en Panamá y tu cliente te solicita que lo lleves tu producto a España, entonces tú como tal tendrás la responsabilidad de todo el trayecto, del trayecto de tu planta a el transportista principal, tendrás la responsabilidad del seguro sobre ese transportista principal y tendrás la responsabilidad de que cuando llegue a puerto siga siendo de propiedad tuya y hasta que tú hagas el cambio o lo entregues en la fábrica o en la tienda de tu comprador, en ese momento tú te deshaces de la responsabilidad de ese producto. Por eso, como podrás ver, existe mucho jaloneo, por decirlo de una forma, en estas estructuras de los Incoterms. Los Incoterms más usados popularmente son de la categoría F o son de la categoría C. Si tú eres responsable hasta el puerto, si tú eres responsable hasta el momento en que se sube al transportista, o si tú ya eres responsable de contratar al mismo transportista. Estos dos términos, como te digo, son los más populares, son los más usuales, porque de cierta forma están en la mitad del proceso de esta cadena de distribución. Como te comentaba, muchos de nuestros empresarios en Latinoamérica lo que buscan es de que sus contratos, que sus facturas salgan bajo una denominación E, como se llama una denominación ex-works, en donde el empresario lo único que se dedica es a producir ese bien y se lo deja a su vendedor, a su comprador, más bien dicho, que él se dedique a toda la parte de la cadena de distribución y de transportación de ese bien. Como yo te comento, dentro de las cuestiones de comercio internacional, entre más se involucre el productor en llevar y transportar esto, será mejor para usted. Entre más partes tú cubras como vendedor dentro de esta cadena de transportación, será mejor, porque en cada uno de esos elementos tú también podrás cobrar una proporción por el trámite administrativo, por lo que significa. En muchas ocasiones las grandes empresas lo que buscan es que a través de sus ya canales de distribución y de movimiento, tú lo único que hagas es entregarle el producto en su puerto de destino, en su puerto de localidad. Y ellos ya llegan con sus camiones, con sus trenes, toman el producto y ya lo llevan a sus centros de distribución. Por eso, como empresario, también tienes que ver con quién estás tratando. Si te sale más barato que ese producto lo transporte el mismo comprador o que tú le ayudes dentro de su cadena y lo acerques más a donde va a ser su punto de venta. Los Incoterms, como podrás ver, estas regulaciones internacionales están muy precisas dentro de tu libro. Ahí tú podrás ver dónde queda tu riesgo y dónde le queda el riesgo al importador. Dónde tienes que invertir y dónde él tiene que invertir para el uso y el goce de ese bien. Como podrás ver, como podrás haber oído, existen estas denominaciones especiales. Estas buscan cubrir cuestiones específicas. La primera, ¿en dónde se traspasa la propiedad del bien? Si se traspasa en tu propia planta de producción, si se traspasa la propiedad en el momento en que lo dejas con el transportista, si se traspasa en el momento en que se carga la materia con el transportista,
si se traspasa la propiedad de este bien en el momento de que llega al puerto de destino, o si tú entregas la propiedad de este bien en el momento en que se lo entregas en puerta a tu cliente. Por otro lado, dentro de esta misma cadena, podrás ver de que tú como empresario tendrás que o contratar la transportación o dejársela a un transportista especializado como te lo indique tu cliente. Por otro lado, también tienes que ver en qué parte es tu responsabilidad contratar al transportista y dónde le corresponde a tu cliente. Tú podrás estar obligado a contratar a tu transportista local, aquel que te lo lleve de tu planta al aeropuerto, de la planta al puerto marítimo o a lo mejor a la frontera, vía transportación. En otros casos, tú también serás responsable del transporte principal. El transporte principal es el que lleva de un país a otro. Y a lo mejor en otros casos tú también podrías llegar a ser el responsable de el transporte local de tu región, el transportista principal y también el transporte dentro del país donde está tu cliente. Por eso el conocer cada uno de estos escalones, dónde acaba tu responsabilidad con el producto, dónde acaba tu responsabilidad en la transportación, dónde acaba la responsabilidad con el riesgo inherente del bien, es importante. Recuerda que al momento de facturar, o recuerda que en el momento de mandar una cotización a un cliente, vas a tener que revisar este aspecto. Vas a tener que dejar claramente indicado bajo qué modalidad de Incoterm estás cotizándole. Bajo estas modalidades, tú podrás indicar y saber cuál es el presupuesto que necesitas para toda esta parte de venta. Los Incoterms, como tú lo ves en tu libro de trabajo, son muy importantes. Se te está anexando también un ejemplo de un contrato, de una cotización, de una proforma, como también se llama. Revisa qué información viene ahí. Analiza claramente cuál es la forma o el machote principal con la que estás cotizando, con la que se está cotizando en ese ejemplo a un cliente. Cada uno de estos puntos de la cotización son importantes. Como lo podremos ver en un tema posterior, también se va a incluir la forma de pago. La forma en que te va a pagar tu cliente es fundamental. Por ello, en este ejemplo, se te está pidiendo de que hagas un claro análisis sobre cómo presentas una factura o cómo estás presentando una cotización a tu cliente potencial. Entre más claro quede cada uno de los parámetros de cómo se va a pagar, bajo qué Incoterm se va a manejar la mercancía, quién va a recibir, quién es el responsable, cuál es el transportista principal, será fundamental. Por ello, en este momento vamos a ir a esta dinámica. Esta dinámica lo que te permitirá es ayudarte a conocer y ambientarte un poquito más en esta situación de intercambio comercial. Como te comento en tu libro, viene la posibilidad de que analices cada uno de los aspectos que contiene esta proforma. También tienes en este ejemplo cómo llenarlo en cada uno de sus aspectos. Se te está poniendo un caso hipotético en donde tú eres responsable de llenar esta proforma. Analízalo y revisa cómo está tu ejemplo y haz esta actividad de trabajo. Regresamos en unos instantes.
Como podrás haber revisado, estas modalidades de los Incoterms son muy importantes. Y también un elemento que habrás visto dentro de este esquema proforma, dentro de la cotización que tú le mandas a un cliente o que recibes cuando eres comprador, existe un elemento fundamental dentro de estas transacciones. Esto es la forma de pago. Tanto a ti como a tu comprador, o si tú eres el comprador, a ti te va a interesar saber cuáles son las normas y requisiciones que te van a pedir en el momento de hacer la transacción económica. A nivel internacional existen una serie de regulaciones y de mecanismos que puedes utilizar a tu beneficio. En cada uno de ellos incurrirás en algún tipo de costo. Entre más seguro sea esta transacción, mayor costo podrá haber. Si tú ya eres cliente, a lo mejor de una institución financiera, eso te va a ayudar. Si no, entonces tienes que empezar a hacer un historial importante. Las transacciones a nivel internacional son fundamentales. Es el pan de cada día. Pero también nos encontramos allá afuera muchos charlatanes, que lo que están pidiendo es una mercancía y el problema es cómo te van a pagar. Existen instituciones especializadas que investigan y te dan información sobre ese cliente potencial. Pero también tú tienes que hacerte cargo de cómo se va a hacer la forma de pago. Si tú eres el vendedor, en este caso, de comercio exterior, tú vas a tener que establecer claramente cómo quieres que se te pague. En algunos casos, las grandes empresas importadoras lo que van a buscar es indicarte cómo les vas a tener, cómo ellos te van a pagar en su momento. A nivel internacional existen diferentes formas de que se te pueda hacer el pago. En este momento solo voy a citar las más importantes, las que me interesa que conozcas, cuál es su importancia, cuál es su manejo y en qué riesgos podrías estar tú incurriendo. En cada una de estas partes tú verás que tú puedes dar el producto y a lo mejor todavía no te van a pagar. A lo mejor te van a pagar en plazo. A lo mejor tú vas a solicitar el pago inmediato en el momento en que entrega la mercancía. O a lo mejor tú quieres un pago previo para que tú puedas utilizar ese dinero en tu flujo de efectivo y producir ese bien. A nivel internacional, las formas que existen son varias y diversas. La primera que me gustaría ejemplificar, el cheque. Tú, como yo, conocemos el manejo de un cheque. Este instrumento bancario que tú emites o que te pueden emitir es muy importante. Dentro de este esquema de cheque, tú puedes recibir un cheque directamente de tu comprador. Pero en materia de negocios internacionales, tú sabes de que este cliente seguramente tiene su banco local y ese banco local es el que está respaldando a lo mejor ese cheque. Dentro de tus riesgos, como podría existir en el mercado nacional, es de que ese cheque no tenga fondos. Si a ti se te entrega un cheque sin estos fondos, pues después vas a tener que hacer la responsabilidad de cobranza. Si este cheque ya es certificado por una institución bancaria, el riesgo que tú tienes es de que la moneda en que se emite ese cheque, ese documento, no lo puedas cobrar en tu país de origen. O en su dado caso de que tú recibas ese cheque y lo quieras hacer líquido directamente en el país del importador, en algunos casos, en algunas legislaciones, existe la prohibición o existen las reglamentaciones de que tú nada más puedes traer una cierta cantidad de dinero a tu país. O en algunos países del importador, existen las regulaciones de que tú no puedes sacar su moneda local. Por ello, el cheque es un mecanismo riesgoso de cierta manera dentro del contexto internacional. Te estás teniendo una serie de responsabilidades y de riesgos inherentes para que tú puedas hacer líquido esa transacción vía un cheque. Cheque bancario, como podrás haber visto, son diferentes trámites, diferentes procesos que no necesariamente quedan en manos del importador. Tú como exportador, que es el caso que estamos poniendo en esta maestría,
es importante que veas cuáles son las limitaciones que puede tener este instrumento. Tú como exportador tienes que dejar claramente cómo quieres que se te pague. Un cheque, aunque es un instrumento de rápido uso, que todo mundo sabemos más o menos cómo manejarlo, tiene una serie de riesgos. Tiene una serie de riesgos que a ti te van a significar que a lo mejor no puedas cobrar la cantidad que se indica en ese instrumento. Por otro lado, existen también aquellos pagos en efectivo. Tú, como exportador, puedes pedirle a la persona que te está comprando tu bien que te pague en efectivo. Los pagos en efectivo también son un instrumento valioso, ya de forma genérica en desuso en el comercio exterior. Tú normalmente como exportador vas a solicitar un pago en efectivo anticipado, sobre todo para utilizarlo en tu proceso productivo. A lo mejor tú solicitarás que se te pague en efectivo en el momento en que se recibe la mercancía. Como lo comentaba en el mismo caso del cheque, si tú solicitas el dinero contante y sonante, puedes tener problemas. Puedes tener problemas en la conversión de la moneda. Puedes tener problemas para sacar ese monto de efectivo, ese fajo de dinero a tu país. Puedes tener restricciones en el país importador o puedes tener restricciones en tu propio país. Recuerda de que existen regulaciones muy específicas en carácter internacional en esta materia. Tú a lo mejor no vas a poder llevarte todo el dinero a tu cuenta. A lo mejor en algunos casos, si la moneda es de difícil conversión a nivel internacional, vas a tener que hacer la conversión en el país de donde estuvo el importador, pasarle en alguna moneda común, como podría ser el dólar, el euro, el yen, y después, en algún momento, bajarlo a tu moneda nacional para que tú puedas hacer uso de él. Imagínate que tengas que cambiar la moneda de la local, del importador, a una intermedia, a tu nacional, ¿cuánto estarías perdiendo nada más en esta actividad? Por ello, ha quedado de forma más común en desuso el pago en efectivo. Te puede servir sobre todo cuando también estás comerciando con países muy estabilizados. Países muy estabilizados como los que comenté en algún momento. A lo mejor en tu país tú tienes mucha influencia de alguna moneda en específico. Puede ser el euro, puede ser el dólar. Son monedas que podrías cambiar fácilmente tanto en el país del importador como en tu país propio. Aún así, los riesgos inherentes de traer efectivo son muchos. Te estás arriesgando a que en cualquier momento te lo puedan robar en el momento que lo llevas a tu banco. Puedes tener otra serie de riesgos inherentes a de que en el pago en efectivo te puedan entregar moneda falsa. Por ello, el pago en efectivo cada vez ha quedado más en desuso. Por otro lado, otra forma de pago que también se acostumbró durante mucho tiempo y que también es válido en las prácticas comerciales es aquella de consignación. Como tú sabes, la consignación de mercancía es el efecto cuando tú exportador le das a un vendedor, en este caso a un importador, a lo mejor al mayorista, tu producto y solamente te va a pagar por la cantidad de que él logre vender. Si él no logra vender todo el lote de la exportación que tú hiciste, te la va a regresar y te pagará por la cantidad que sí efectivamente vendió. ¿Qué riesgo tienes tú como exportador? Como exportador vas a incumplir, vas a pensar de que tú ya vendiste todo un lote como tal y en el momento en que te regresen mercancía, ¿qué va a significar? Tradicionalmente, cuando te regresan mercancías vía este esquema de consignación, tú, el exportador, es el que sufre los costos por regresar el producto a tu planta. La persona en que le diste a consignación tu producto, normalmente el único que se va a encargar es de vender. Si sale el producto, bien, obtendrá alguna utilidad. Si no sale este producto, sabe el importador, el vendedor final, de que te lo podrá regresar.
pero normalmente el costo en que se incurre porque te regresen tu producto, tú como exportador vas a tenerlo que sufrir. Por eso también el tratamiento vía consignación es algo que se ha ido perdiendo poco a poco. Los exportadores tienen mucha carga. En algunos casos hasta puede ser innecesario que regrese el producto al lugar de origen. A lo mejor es más atractivo que busquen revenderlo en el mismo lugar en donde se llevó el producto a exportar. Por ello, puedes tener una serie de costos implícitos en tu mismo proceso de exportación. La consignación, aunque puede ser atractiva en un primer momento, te estás arriesgando a probar un nuevo mercado, a ver si se vende o no se vende. Si se vende, perfecto, cada quien gana, cada una de las partes gana. Si no vendes, por lo menos tú ya pensabas que ibas a tener un ingreso. Vas a tener que ver cómo regresar tu producto al lugar de origen. Vas a tener que solventar otra vez eso, transportación, gastos aduanales. Por ello, tienes que ver cuál es la mejor característica. La forma de pago cuando se da vía consignación puede ser en plazos o puede ser en alguna fecha determinada. Pero recuerda de que esta fecha determinada como forma de pago va a ser fundamental para que tú puedas hacer exigible el dinero. Si acabando esa fecha de consignación se te regresa la cantidad, tú tendrás que ver cómo solventar esos costos. Otra forma que se ha acostumbrado, sobre todo cuando ya se tiene mucho contacto con un cliente, cuando tú como exportador, como productor, ya estás avalado por la empresa que te está importando, que te está comprando, lo que puedes llegar a hacer es establecer una cuenta abierta. Una cuenta abierta para el importador. Cuando tú das ya rienda suelta a que el importador te pueda estar mandando por correo sus peticiones, hablándote por teléfono para que le lleves cierto producto a sus bodegas, va a ser importante. Eso significa que ya tienen una confianza mutua entre el exportador y el importador. Una cuenta abierta lo que significa es que tú vas a suministrarle todo el producto que te esté pidiendo tu importador. Aquí como forma de pago pueden existir las anteriores. ¿Pero en qué te estás arriesgando? Normalmente cuando das una cuenta abierta significa de que tú vas a estar suministrando el producto y en algún momento de un periodo determinado tú vas a hacer corte a esa cuenta y vas a solicitarle al importador, a tu comprador, que te pague esa cantidad. No estableciste ningún contrato previo como tal. Esto significaría que el riesgo que tienes tú como exportador es de que en ese momento que le solicites el pago al importador no tenga el recurso, el dinero para solventar su deuda. Tú como exportador te quedarías sin ese recurso financiero en el momento. Por ello, el establecer una cuenta abierta es complicado. Debe de haber mucha confianza entre las partes. Debes de saber que el importador sea una persona solvente. Si no, en ese caso, no se te recomendaría que arriesgaras tu patrimonio, tu producto, abriéndole una cuenta abierta, como lo he mencionado, a este importador. La forma de pago más efectiva que se tiene en este momento a nivel internacional es lo que conocemos como créditos comerciales o carta de crédito. La carta de crédito es un instrumento muy interesante. Este instrumento lo que te permite es que se te garantice en algún momento el pago. Como nosotros lo habíamos visto en su momento cuando hablábamos de avales, lo que se busca es que exista una institución financiera que te garantice a ti como exportador en el momento en que mandaste tu mercancía, que se te haga el pago correspondiente. Estas cartas de crédito son instrumentos muy interesantes que involucran a una serie de personajes dentro de este proceso. No solamente es el importador y el exportador, sino involucra sobre todo a instituciones financieras. Como lo podemos ver aquí en el recuadro, existen 4 personajes que involucras.
Existe un importador que te está solicitando el producto. Estás tú como el exportador que aceptas que puedes mandar ese producto. Existirá un banco emisor y un banco designado. El ciclo es muy sencillo. En primera instancia, el importador le informará a su banco emisor, que ha cerrado una transacción comercial con una persona en dado país. Supongamos que estamos hablando de que tu importador está en Francia y que tú estás en México como exportador. Tu importador francés le hablará a su banco en Francia, mejor en París, de que ha cerrado una transacción comercial contigo en México. Este, a su vez, garantizará, dirá, el importador tiene una carta de crédito, tiene disponible crédito conmigo o tiene inversiones conmigo, con lo que puede garantizar el pago. Yo como tal, como banco emisor, le informo a un banco designado en México de que el importador cuenta con los suficientes recursos para poder solventar en dado caso el pago. El banco designado, que fue un banco designado por el exportador, le informará a su cliente de que le están garantizando el pago. En ese momento, tú ya que tienes como exportador garantizado ese pago, tú ya puedes mandar al importador tu mercancía. Para tal efecto, tú como exportador tienes que presentar ante el banco los documentos correspondientes a la transacción. Normalmente lo que se busca es de que tú les presentes los documentos de embarque del producto. En el momento en que tú ya le estás entregando a la naviera, a la línea aérea, al ferrocarril, al transportista, tu producto, ese transportista te tendrá que dar un documento, conocido vulgarmente como documento de embarque. Este documento de embarque, tú como exportador se lo podrás presentar al banco. Y el banco en ese momento informará de que ya la mercancía fue despachada. En ese momento, el banco emisor podrá mandarle los recursos monetarios al banco designado para que éste a su vez lo baje a la cuenta del exportador. Este es el mecanismo más utilizado en comercio exterior, porque aquí se benefician ambas partes. El exportador se beneficia porque hay un banco que está garantizando que se le va a hacer el pago. Por el otro lado, por el lado del importador, sabe que tiene su banco y que ese banco le podrá dar algún tipo de crédito. Si yo le digo a mi banco, yo como importador, de que se cobre sobre mis inversiones, sobre mis ahorros, de ahí lo tomará en el momento. Pero a lo mejor también yo le puedo pedir a mi banco como importador que me dé una línea de crédito, que me dé 30, 60, 90 días para poderle pagar al banco que se hizo cargo de mi pago. Por eso, como podrás notar, este instrumento es muy importante en el comercio exterior, porque ambas partes pueden ayudarse y pueden solventarse los gastos. Las cartas de crédito, el crédito comercial es muy importante. Dentro de las empresas es un mecanismo que ha venido implementándose a nivel mundial. Al igual que los Incoterms, las cartas de crédito también es un instrumento regulado a nivel internacional. Tiene un sistema que ha sido estandarizado en todo el sistema bancario. Para ello, cuando necesites este tipo de servicios, acércate a tu banco de primer piso, para que te informe cuáles son los documentos que necesitas presentar si tú eres exportador para que te puedan hacer el pago. Y si tú eres importador, ¿cuánto crédito te podría entregar tu institución financiera? Por último, dentro de esta sesión de negocios internacionales,
me gustaría ahondar en un aspecto primordial. Ya hemos hablado de que tú como empresario puedes aprovecharte de los tratados comerciales. Ya hemos hablado de que existe una serie de normas internacionales para que tu producto pueda ser aceptado en un país u otro. Por otro lado, ya vimos que existen una serie de regulaciones y que tú puedes aprovecharte de las leyes para garantizar y asegurarte que tu producto, tu marca, está protegida en un país. Ya vimos que existen unos términos a nivel internacional que lo que buscan es estandarizar el lenguaje en comercio exterior. Por otra parte, ya vimos de que existen instrumentos financieros, formas de pago en el comercio exterior que son más utilizadas que otras. Pero al final de este gran esquema, ¿en qué nos dirigimos? Nos dirigimos a saber cuáles son los costos reales, cuáles son los costos directos e indirectos que tú tienes como exportador para llevar tu producto de un lugar a otro. Por ello voy a recapitular algunos de los puntos que tienes que hacer en tu momento de hacer tu presupuesto. En el momento en que a ti te solicite un cliente una cotización de tu producto, ¿qué elementos son importantes que revises en esa cotización y que des un precio final? Dentro de estos elementos yo quiero ahondar sobre aspectos como cuánto te cuesta a ti tu producto, cuánto me cuesta mi producto aquí en mi lugar de origen, en mi país. Eso es básico. Ese número, esa cantidad, ese costo, tú ya lo tienes que saber. Si tú eres una empresa que originalmente se creó para surtir a tu mercado local, ese costo tú ya lo sabes. Posiblemente creaste más bien una empresa para transacciones de importación y exportación. Lo único que te interesa es exportar ese producto y que no se quede aquí. Entonces tendrás que conocer qué criterio está aplicando en el costo de tu producto. Por otro lado, dentro de este mismo costo de tu país en origen, tienes que ver cuánto te cuesta la mano de obra. A lo mejor tú ya sabes tu costo utilizando al 100% la mano de obra que tienes para surtir tu mercado nacional. Pero ¿cuánto te costaría hacer más producción? ¿Cuánto te costaría más de mano de obra? ¿Cuánto te costaría más de equipo y energía utilizado? Por otro lado, desde el momento en que estás haciendo la producción en tu país, tienes que identificar qué se necesita dar de información comercial en el producto. En muchos casos, tú como productor, desde tu país de origen, tienes que establecer qué información debe de tener tu producto en su caja, en su empaque. A lo mejor tu mismo cliente en el extranjero te solicita que tú directamente tengas los gastos de impresión de la caja, te encargues del código de barras y que esta información esté en el idioma del país a donde se va a importar. Estas características de identificación de tu producto serán muy importantes. Tienes que ver a quién le queda la responsabilidad de identificar bien las características del producto. En algunos casos también tu importador te solicitará que te apegues a sus normas de su país de origen, de su país más bien destino. Que cumplas con esas normas de información al consumidor. Por ello puede ser un costo que desde aquí, desde tu país de origen, ya tengas que ir visualizando. Otro costo que tendrías desde tu país, desde el país de origen que se está exportando, son todos los trámites de documentación. Aquí encontramos cuestiones como licencias, trámites aduanales, pago de impuestos en algún caso, facturas, vistas consulares, documentos de transporte, toda esa serie de documentos administrativos que a ti te permitirán exportar tu producto, también son en dados casos costos para ti. Recuerda, como lo vimos en su momento dado con los Incoterms, dependiendo del Incoterm, del término comercial con que estés cotizando,
bajo ese esquema serán los costos implícitos que podrías tener en cuestiones de documentación, de gastos aduanales. Por otro lado, también puedes tener el costo de volver unitario tu producto. A lo mejor tú estás acostumbrado a que si haces productos de consumo, como podrían ser chicharrones, lo único que tú produces como tal son bolsitas de 500 gramos. Puede ser. Y sobre eso te has ido trabajando siempre. Y tú a lo mejor lo único que entregas son bolsas de 500 gramos y a lo mejor en cajas de 10 unidades por cada uno. Pero para el comercio exterior es diferente eso. Para el comercio exterior tú tendrás que hacer empaques más grandes. Tendrás que tener cajas más especializadas. Tendrás que hacer un producto más grande para que se pueda transportar con mejor y más rápido. Por ello, el volver unitario tu producto es muy importante. Saber si necesitas cajas más grandes, qué información comercial deben tener esas cajas, si vas a tener que estivar 4 o 5 cajas, cuántos pallets necesitas para transportar tu mercancía. Todo ese proceso que se necesita de apoyo en el comercio exterior con el transportista y con el importador será fundamental. Y en dado momento podría ser un costo para ti. Otros elementos de costo que puedes tener desde el momento en tu país de origen es el almacenaje. En algunos momentos tú por hacer mayor producción vas a tener que almacenar. A lo mejor si tú eres un exportador y un productor de productos perecederos, a lo mejor en ningún momento haces un almacenaje específico. En cuestiones de comercio exterior esto es básico. En el momento en que venga tu transportista, tú ya tuviste que haber tenido un lugar de almacenaje fijo para que se pueda cargar más fácil la mercancía. A lo mejor tú necesitas poner tu mercancía en un almacén fiscal de depósito. A lo mejor tú tienes que subcontratar almacenistas para que ahí esté tu mercancía disponible. Eso podría ser otro costo para ti. Dentro de este mismo sistema de costos, podríamos encontrar los servicios que vienen conexos al comercio exterior. El uso de peritos, el uso de evaluadores son muy importantes. Los mismos agentes y corredores comerciales, aduanales. Los servicios que vienen implícitos en el comercio exterior en tu país son muy importantes. Posiblemente en algún caso el importador te solicite que la mercancía se evalúe en el país de origen, que se le dé un valor. Entonces vas a necesitar contratar a una persona que te certifique de que tu producto va a la mejor con la calidad, en la cantidad que tú estás indicando. Otro elemento que te podría involucrar costos son los seguros. Ya lo vimos en los Incoterms. Si tú no te quedas en el Incoterm E del Ex-Works, en donde tú, en tu misma planta, en tu misma bodega, le entregas el bien al importador o al transportista, si tú vas a proceder más en esa línea de distribución, entonces tú tienes que involucrarte también con los seguros. El seguro por el movimiento de la mercancía será fundamental. Por último, también tienes que ver las cuestiones de financiamiento. Como lo vimos en su parte sobre la banca, el financiamiento es muy importante para ti. El financiamiento lo que va a buscar es de que tú tengas solvencia económica en el momento. Esta solvencia lo que te significará es que tú tendrás que pagar algún interés a alguna institución financiera. Por ello, tienes que revisar si necesitas o no financiamiento. ¿Y quién te lo va a dar? Puede ser la banca comercial, puede ser la banca de segundo piso, la banca gubernamental. A lo mejor tus mismas cámaras industriales pueden ayudarte en eso. Pero al final, si tú solicitas dinero prestado a otros, sabes por ende que tendrás que pagar un interés. Y eso es un costo más que vas a tener que considerar en el momento de hacer tu transacción. Por otro lado, si te acuerdas, también comentamos en el sector financiero
que a lo mejor lo que puedes hacer es vender la deuda que tienen contigo. En el momento que vendes la deuda contigo no vas a tomar todo el dinero que se te iba a pagar, sino esta institución que te está comprando la deuda lo que va a hacer es hacer el cobro en su momento y te entregará nada más una parte. Normalmente se están manejando tasas de 5, 8, 10%, depende del país al que estás vendiendo, de la solvencia de tu cliente y del producto que está vendiendo. Eso va a significar cuánto te va a costar esta institución financiera para que te pueda dar el dinero en anticipado. Por otro lado, también tenemos que ver los costos implícitos que tienes en el momento del tránsito, en el momento en el que la mercancía se está moviendo por los transportistas. Aquí existen otros tipos de costos, algunos muy parecidos a los ya mencionados, algunos muy específicos. Un costo en tránsito, como lo podríamos llamar, son las inspecciones. Las inspecciones que existen por las entidades y gobiernos son muy importantes. ¿Cuánto te puede costar que tu mercancía se quede 1, 2, una semana, un mes en aduanas? ¿Cuánto te puede costar de que exista un revisor de tu mercancía para inspeccionar que lo que estás indicando en tu manifiesto de transportación es lo que está? Recuerda que en nuestras fronteras, con el problema de la drogadicción, se han creado estructuras muy fuertes en aduanas de inspección. En algunos casos te puedes tardar hasta días en que pueda pasar tu mercancía de frontera a frontera. Estas inspecciones pueden parecer un costo que no lo ves de manera directa, pero que están ahí, que es un costo que te va a significar entre tu proceso de exportación e importación. El que te tardes en entregarle a un cliente tuyo te pueden significar costos, puedes traer una penalización por allá. Otro elemento que también tienes que ver en tus costos por el tránsito es la carga. ¿En dónde vas a cargar? ¿En qué empresa vas a transportar tu producto? Existen los grandes transportistas internacionales que te pueden poner de puerta a puerta el producto. Normalmente, por sus servicios, suelen ser más caros que lo que te significaría utilizar un transportista local que conoce bien el medio. Por ello, tienes que hacer un análisis específico de qué te conviene más, con qué tipo de transportista de carga vas a llevar con cada uno. Existen transportistas especializados para cada uno de los productos y bienes que pueda haber. Existen transportistas especializados en materia de países y regiones especializados. Otros costos que puedes tener son simplemente por el hecho de transportar tu mercancía, son los mismos agentes, lo que te vaya a costar el flete con estos transportistas, el mismo seguro que tengas que poner en tu mercancía porque se esté trasladando de un lugar a otro, los costos financieros o de oportunidad, y también tienes otros costos de descarga, de carga y descarga. Cuando un transportista sube tu mercancía a su medio, al transporte, al avión, o cuando lo descarga en algún otro puerto, también hay un costo implícito que te lo van a separar. Por eso solicita la información específica con tu transportista que te está llevando esto. Por otro lado, existen los costos implícitos por el manejo de tu producto. Estos costos, que los ahondaremos en nuestra próxima sesión, son muy importantes, porque si tú cotizaste de que ibas a llevar más lejos el producto, más cercano a tu importador, también van a ser importantes que los parámetros económicamente. Por ello, lo veremos en nuestra próxima sesión.